¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches a todos. Vamos a hacer la última parte de integración de una función medible. Habíamos definido lo siguiente, ¿no? Si tengo una función medible, bajo en este espacio, ¿no? Está un conjunto omega, el sigma álgebra y la medida uno, y tomo un elemento que está en el sigma álgebra. Entonces, la integral de f sobre a con respecto a esta medida mu se define de esta forma, ¿no? La integral de f por la función indicadora. De hecho, que esta integración está bien definida porque estoy indicando que f es medible y la función identidad, la función característica, disculpe, que es esta función que cuando el omega pertenece a esto es uno, y si el omega no está definido en A, esto es cero. Entonces, justamente eso es lo que está aquí. Como el A pertenece a F y por una propiedad que habíamos comentado en clase, la función indicadora de A también es medible. Por f que es medible, este producto es medible. Entonces esta integral está bien definida. Vamos a definir los espacios LP. De hecho, que es el espacio LP lo vamos a ver al final del ciclo. Más que todo unas pautas, ¿no? El P es un término donde va a estar definido entre cero, mayor que cero, y menor o igual que infinito. O sea, puede tomar P igual a infinito. Si estamos en el caso que el P esté entre cero e infinito, es decir, que no toma el valor de infinito, tendríamos que el conjunto LP, formado por todas las funciones, tal que el valor absoluto del valor en P es una función integrable con respecto a mu. Pero recuerda que si una función es integrable, quiere decir que la integral de esa función con respecto a mu es finita. Y esto cumple cuando el P está entre estos valores, lo que indicaba acá, ¿no? El segundo caso sería cuando P es igual a infinito. Si P tomorrolento sería el infinito, que está definido con las funciones tal que existe una constante, tal que el valor absoluto de f es mayor que esa constante, y la medida de ese conjunto es cero, ¿no? Muy bien. Pero nos vamos a concentrar solamente cuando p es igual a uno, un caso particular. Entonces, eso sería el famoso L sub uno, que me va a indicar que si p es igual a uno acá, sería la definición de integrable. Entonces, esta integral debe ser finita, por lo tanto, esa es la definición que dimos en la última clase, que el L1 serían las funciones integrables con respecto a mu. Esa sería la definición. Bueno, si ustedes se recordarán con respecto a la integral de una función simple no negativa, una función medible no negativa, hemos encontrado muchas propiedades, ¿no? Justamente las propiedades de linealidad, como el ítem 2 y como el ítem 3. Entonces, esas propiedades que habíamos visto de la función simple no negativa también se pueden trasladar para el caso de funciones integrables en general. ¿Ok? La primera nos habla de la famosa propiedad de linealidad. Es la famosa linealidad. Linealidad. La siguiente tiene que ver con que si f es menor o igual que g, en casi todo punto, recuerda que esta definición quiere decir que la medida del conjunto formado por los W que esté en omega tal que f en W sea menor que g en W, tiene medida cero, ¿no? Y si f es igual a g en casi todo punto, o sea, cuando uno son iguales en casi todo, bueno, cuando ellos son distintos, te va a dar también medida cero, ¿no? Lo mismo que el anterior. Y entonces, basta que compruebes la 2, la 3 sale de forma directa, ¿no? Es la misma propiedad que hemos visto para los otros casos. Bueno, y acá está la demostración, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, si yo quiero aplicar la teoría que tenemos momentáneamente la integral de una función medible no negativa. Pero ahí el f alfa más f más beta por g, no sé si es, bueno, no sé si es no negativa, ¿no? Entonces, para evitar ese detalle, recuerda que el h es alfa por beta por g. Ahí está. Pero nosotros no sabemos que este alfa se podría escribir como L más menos L menos. De igual forma el beta. Beta más menos beta menos.
Acá habría un error de tipeo, ¿no? Acá es así nada más. Muy bien. Entonces acá sería menos. Entonces, esa definición que estamos aplicando es la misma definición que hemos planteado en la última clase. De hecho, que lo que acabo de escribir también puedo aplicarlo para F, ¿no? No solamente para G. Para F y G, los dos. Entonces acá aplico propiedad distributiva y llegaríamos que esto le llamo un H1 menos H2. ¿Por qué H1 y H2 son mayores o iguales que cero? Según la teoría, cuando tú separas esto, tenemos que el F más, coma el F menos, el G más y el G menos son números no negativos, o sea, mayores o iguales que cero. Por tal motivo que acá todos son mayor o igual que cero, multiplicación de números mayor o igual que cero es mayor o igual que cero. Por eso concluye esto. De igual forma acá es menos toda esta expresión. Separando los mayores iguales que cero, porque cada uno es mayor o igual que cero, el producto de ellos es mayor o igual que cero. Y ahí está. Entonces basta nomás que el integral de h sub 1 con h sub 2 sea finita y ya se acabó. O sea, es lo que está aquí. Tendríamos que llegar a esa parte. Ya. Para llegar a esa parte, nosotros sabemos que el integral de f, en valor absoluto, con respecto a un modo finito, y la integral de g, la integral del valor absoluto de g también es finita. Repito, eso es gracias a que f y g están en L1. Esa es la definición. Entonces, eso de azul que acabo de remarcar es lo que está aquí. Esto es por definición de L1. A ver, ¿cómo va el uno por acá? El L1 acá, ¿no? De omega, todo ello. Le pongo L super uno nada más. Ahora, hay un lema que nos indica lo siguiente. Si la función es integrable, es decir, que cumple esta condición, entonces por el lema, la integral de f más y f menos también es finita. Por ese mismo lema, pero para esta integral, o sea, para g también es integrable, entonces g más y g menos en iteración va a ser finito. Ya, eso nos quiere decir que h1 y h2 están en L1. ¿Y por qué están en h1? A ver, vamos a ver. Primero acá separo que la integral de h se puede escribir como la integral de h1 menos la integral de h2. Porque eso es lo que inicialmente teníamos. Lo de acá, ¿no? O sea, reescribiéndolo, toda esta parte sería h igual a h1 menos h2. Donde vemos que ambos son mayores o iguales que cero. Y calculo la integral de h, que sería la integral de h1 menos la integral de h2, que está aquí. Y acá voy a hacer algo bien simpático. El h1 lo reemplazo con la formulita que tenemos. Este h1, lo que está aquí, en esta cuenta. A ver, aquí. Y la otra expresión, que es h2, toda esta parte, le aplico para lo que sobra, ¿no? Lo que sobra. Ya. Ah, acá solamente he trabajado con H1. Con H2 es la misma idea. Despejas si tienes esta relación. Solo es cuestión de despejar nada más. Entonces tengo la integral de H1, la integral de H2. Ya despejando y reemplazando nada más. Así como el H1 hago lo mismo para H2. Y ahora voy a escribir que esta integral que está de acá, ¿dónde está? ¿Dónde está H1? Ah, ya. Acá voy a hacer una cuenta, ¿no? Voy a calcular la integral de H1, pero H1 es toda esta parte. Entonces lo reemplazo y acá está todos los términos. Y el alfa más puedo dejarlo fuera por constante. La integral de f más y el f menos también. El beta más y el beta menos. Ahí está. Acá sería beta menos. Hay un menos ahí, ¿no? Ya, ese es con respecto a H1. El H1 está acá arriba, por si acaso. Es menos, menos, más y menos, menos. Ya, más, menos, más. Ahí sería menos, más. Sí, está bien, está bien. Ya. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos?
que las constantes pueden salir porque todo es mayor o igual que cero. Entonces cumple acá la propiedad de linealidad para funciones mayores o iguales que cero, no para cualquier funciones. Eso aplico acá el f más, por acá el f menos, beta más, beta menos, por las integrales. Hago lo mismo para h sub 2. Recuerda que el h sub 2 está dado inicialmente, es toda esta parte. Todo lo que está aquí es h sub 2. Reemplázalo y aplica otra vez la linealidad, gracias a que la proporción, o sea, la proporción cumple, la propiedad de linealidad cumple para funciones mayores igual que cero, y como todos son mayores igual que cero, lo puedo distribuir. Y ahí lo regreso, ¿no? La integral de h con respecto a mu sería lo que está aquí, toda esta parte, a ver, todo lo de acá, a ver, sería f más, f menos. Claro, lo que he hecho acá simplemente es reemplazar. O sea, este es h1 con respecto a esta medida menos la integral de h2 con respecto a esta medida. Recuerda que acá, así lo hemos planteado acá. El h es, ahí está acá, esto, todo de aquí. Entonces, cuando tú lo evalúas el h1 y el h2 que hemos planteado inicialmente, tendríamos esta expresión, reemplazando f más con integral de f menos y ahí. Solo es cuestión de reemplazar. Por ejemplo, es como que este término de acá, mira, para que se den cuenta, este término de acá con este término de acá se restan y se juntan. Factorizo el alfa más que está acá y si la integral de f más menos la integral de f menos. Y así en cada grupo. Entonces, cuando tú ves acá esta parte, este término que está aquí es conocido. Es la integral de f con respecto a mu. El término acá también sería la integral de f con respecto a mu. Ya, ese es f con respecto a mu, pero menos alfa más, acá está. Lo que está aquí es la integral de g con respecto a mu. Eso está acá. Y lo último, esta integral está aquí. Solamente le he aplicado la definición de integral, ¿no? Pero convenientemente aquí agrupo términos. Sería f más alfa menos del integral de f con respecto a mu. Hago lo mismo. Beta más menos beta menos y acá la integral de g con respecto a mu. Y esto es conocido. Este es el alfa y este es el beta. Y eso es lo que acabo de escribir aquí. Y eso qué me quiere decir que la integral de alfa por g más beta por g, que se puede escribir como la integral de h1 menos la integral de h2, al final sería esta expresión. Y eso es lo que nos habla de la linealidad del primer caso. Ok, ¿cómo se muestra el segundo caso? Es algo análogo, ¿no? ¿Cómo sería? Ya. Nosotros tenemos que f mayor o igual que g en casi todo punto. Esa es la condición que está acá dado inicialmente. F es mayor o igual que g en casi todo punto. Entonces, sus integrales para funciones en general medibles deben comprobarse eso también, ¿no? Pero acá reemplazo el f, que es esta parte, y acá reemplazo el g. Y convenientemente lo agrupo con más y con menos. O sea, me refiero que no tenga el signo al medio del menos, ¿no? De acá, sino que acá el menos g a la menos g menos se vaya a la izquierda y el g menos se vaya a la derecha. Y al final tendría esta relación. Pero como todos hemos comprobado la clase pasada que todos son números no negativos, esto es mayor o igual que cero en casi todo punto mu. Entonces, por la proporción anterior, tendríamos que la integral de f más mf más g menos es mayor o igual que la integral de g más f menos. Profe, ¿y eso dónde salió? De acá, pues, ¿no? De acá le tomas integral, te queda él, y de acá le tomo integral, te queda él. Y como acá las funciones son medibles no negativas, lo puedo separar. Aunque ya había probado eso, ¿no? La linealidad. Pero bueno, no es malo decir este comentario, ¿no? Entonces, como son funciones medibles no negativas, lo puedo separar. F más, G menos, G más, G menos.
lo separo. Y convenientemente, este término que aparece con la integral de f menos que vaya a la izquierda. Y este término que está acá que vaya a la derecha. Y eso es lo que hemos planteado acá. Pero esta es la definición de la integral de f con respecto a mu, mayor o igual que la integral de g con respecto a mu. Y eso es lo que aparece aquí, en el segundo ítem. Ahí está. Las integrales conservan ese misma orientación. Ya. Entonces, si tenemos esto, ya satisface. Ahora, si f es igual a g en casi todo punto, esto quiere decir que la medida, cuando los w que está en omega, tal que g en omega es distinto a g en omega, este conjunto su medida es cero. Pero convenientemente puedo tomar cuando este es menor, menor o igual, que sería lo de acá. Ya. O sea, esto es equivalente a lo que está aquí. Pero le puedo aplicar la propiedad ítem 2 acá y le ítem 2 acá. Por lo tanto, tengo la igualdad. Ese método lo hemos visto varias veces, ¿ah? Varias veces lo hemos analizado, chicos. Y ahí está. Esa es la proposición, ¿no? Ya. ¿Qué más tenemos? Otra proposición. Si tengo una función medible no negativa en casi todo punto, entonces la integral de f es igual a cero. El tiene que ser igual a cero en casi todo punto. O sea, no necesariamente cero, sino es en casi todo punto. Ya. ¿Cómo sería esta parte? Primero se definen los d sub n, formado por los W, el fmw cuando es mayor que cero, y los d sub n que el fmw es mayor que uno sobre n. Acá faltaría esta parte. Ya, dice, afirmo, o sea, hay que probar esto. Que D sub n tiende a D, quiere decir que en primer lugar D sub n es uno en conjuntos crecientes. Y efectivamente, todo un doble que está en D sub n, gracias a la definición, cumple esta condición. Pero este numerito es mayor que él. Entonces, f en w sería mayor que E1 sobre n más uno. Y eso está acá definido, pero no para n, para dn más uno. Ahí está. Y por eso cumple la inclusión de conjuntos. Ya. Que la unión de ellos sea el conjunto de que está arriba es una cuestión de doble inclusión. Si tomo un W, acá hay un error de tipeo. Si tomo un W, a ver, lo voy a escribir, ¿ya? Acá está. Si tomo un W que pertenezca a este conjunto. Eso quiere decir que existe un enunciado natural hasta que el doble pertenece a D en S0. O sea, en otras palabras, f en W es 1 sobre N0. Pero como n es natural, esto es positivo. Sería mayor que cero. Pero si f en W es mayor que cero, esa es la definición del conjunto D. Por lo tanto, estaríamos diciendo que W pertenece a D. Ahí está. Ahora la otra inclusión. Si W pertenece a D, f en W es positivo. Porque lo que dice acá, la definición de D, f en W es mayor que cero, es positivo. Pero por la famosa propiedad quiniana, que es lo que está aquí, le voy a dar epsilon convenientemente a f en W. Entonces tendríamos que existir natural tal que uno sobre n sub 0 es menor que f en w, pero el epsilon tomaría el f en w, pues, ¿no? Porque el f es una función no negativa. Y ahí está. Entonces lo que está aquí es, ¿quién es? En este caso es, mm, ya, f en w, ya, este sería el epsilon, ¿no? Esto sería el epsilon. Y es positivo, no hay problema, porque ahí dice que el f en w es mayor que cero. Ya, entonces por la propiedad quimiana tenemos esta condición. Pero ahí no menciona que W pertenece a D en su cero. Sí, pues no, porque si W pertenece a un D su cero, tendríamos esta condición, que existe un N su cero, que justamente lo acabo de obtener, tal que uno sobre N su cero va a ser menor que el F en W, que es lo que está acá. Y justamente cumple esto. Por lo tanto, W pertenece a D en su cero. Ya. Entonces, por una proporción de medida, si yo tengo un conjunto
una sucesión de conjuntos que converge a D y a partir de eso puedo probar esta otra condición. Entonces, ¿qué te dice el teorema? Que la medida de la unión de ellos, de los de su n, es igual al límite de la medida de los de su n. Pero este es el conjunto D, lo acabamos de probar, tendríamos esta parte. Ya. Por otro lado, tendríamos que f es mayor o igual que la función característica, porque esto es uno o cero. Si es uno te cumple la igualdad. Si es cero te cumple la desigualdad. Pero ambas tendrían que ser mayores o iguales que cero, en casi todo punto. Le tomo medida acá a la izquierda, a esta parte, está por acá la medida. Le tomo la medida a todo este conjunto, esta parte. Ya. Pero nosotros sabemos que si pertenece al D sub n, el D sub n tiene esta parte. ¿Dónde está? Ahí está. El D sub n tiene un W que está en omega, tal que f en W va a ser mayor que uno sobre n. Ya. A ver, ¿cómo sería esta parte? ¿Cómo lo justificamos? A ver, un ratito. Ya. Él puede tomar el valor de uno y cero, cumple esta condición, entonces le tomo la integral de f. Y acá como está el D sub n, nosotros sabemos que si W pertenece a D sub n, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice tu definición? Fmw va a ser mayor que uno sobre n. Fmw va a ser mayor que uno sobre n. Ya, esta integral ya salió por lo de verde y lo rojo. Pero cuando está en D sub n, tenemos que el f es mayor que uno sobre n. O sea que esto es estricto, por la función misma. Ahora, el uno sobre 3 pues, disculpen, uno sobre n puede salir. No hay problema. Y te quería la medida del indicador A de los DSN, que esa es la medida de justamente el DSN, por definición. Saca una notita. Si tú tienes un conjunto A que está en el sigma álgebra y te toca en un momento la integral de A, bueno, la integral a ver, ¿cómo lo puedo escribir? De uno sobre n por un DSN. Y es la medida de acá, la medida. Ya, y el uno sobre n lo puedo dejar afuera, no hay problema. Pero acá te quedaría el de suene, ¿no? A un ratito, donde está escrito bien. Lo que quería hacer es la integral de, digamos, de uno sobre n con respecto a esta medida. Y acá que sea la función indicadora, ¿no? Ahí está. Entonces lo que he hecho, esta parte simplemente es el uno sobre n de la integral de la indicadora de a con respecto a él. Y esta es la famosa medida de a. Eso es justamente lo que acá va a pasar, ¿no? Y el uno sobre n queda fuera y la integral del indicador A del d sub n es la medida mu de d sub n. Ya. Entonces acá tenemos lo siguiente, que al final no intervino n, entonces puedo decir que para todo n se tiene que este integral, bueno, lo de acá va a ser menor o igual que el de aquí, que el cero. Tengo esta relación, simplemente reemplazar. Pero como dice de n que tiene infinito, puedo tomar lo siguiente. Ya justamente va esa parte, ¿no? Para todo n natural se tiene que uno, la función muy volando de eso es cero. Ya, ok, eso es cero. Y como f es igual, la medida supongamos del d es cero, f mayor o igual que cero, entonces f es igual a cero en casi todo punto. Y más bien si cumple esta condición, este conjunto, que sería w que son mayor que cero, más los w que están f w es menor que cero. Sería todo, ¿no? Y este último caso, que la medida de f sea igual a cero. Eso quiere decir que la medida de los omega son menor que cero o mayores que cero. Pero al final operando sale cero más cero, cero, chicos. Ya. Ahí estaría en otra proporción. Hay otras proporciones más y vamos a entrar a lo que entraríamos sería en la convergencia dominada. Ya, a ver, un segundito.
Ya, en este caso me dice que si f es una función integrable, porque recuerda que la definición de todo esto quiere decir que la integral del valor absoluto de f con respecto a una medida mu es finita. Entonces, nos está diciendo que el valor absoluto de f también es finita en casi todo punto. Ya, ¿cómo sería entonces esta parte? Definimos un conjunto de SN, que son los valores absolutos de f mayores que n, y los fm en valor absoluto que sea más infinito. Voy a afirmar que los SN tienden a C, ¿ya? Pero con esta notación quiere decir, en otras palabras, que el C SN más uno está incluido en C SN. Y acá es donde haciendo una comprobación mediante teoría de conjuntos, tomo un doble que está en C SN, su definición es ella, pero n más uno es mayor que n. Eso implica que el fm es mayor que n. Por la definición de C sub n, eso, entonces tenemos que el w pertenece a C sub n. Y ahí está la inclusión. Ahora, para definir lo otro, tendríamos que decir que la intersección de todos esos C sub n es igual a C. Ahí está la demostración, basándonos no, simplemente en un poquito de teoría de conjuntos y nada más. Ya, ahora acá, ¿cómo sería la cuenta? Notamos que el f, acá hay un error de tripeo, el valor absoluto de f tiene que ser muy igual que el valor absoluto de f por la función indicadora. Esto es porque muy en el fondo el valor absoluto de f es el valor absoluto de f por la indicadora de omega. Pero este omega, ¿cómo lo podría escribir? Como la indicadora de C sub n más la indicadora de C sub n complemento. Y si esto lo reparto, sería el valor absoluto de la indicadora de C sub n más valor absoluto de la indicadora de C sub n complemento. Pero todo esto es mayor, son no negativos, mayor o igual que cero. Por lo tanto, digo que esto es mayor o igual que el valor absoluto de f de la indicadora de C sub n. O sea, esa es la justificación porque es así la cuenta. Y eso, y de acá, en esta parte, en esta desigualdad que acabo de tener, íntegro, te queda aquí. Pero si estamos en C sub n, recuerda que todo lo, acá muy en el fondo que estás haciendo como una restricción. Si estoy en C sub n, tengo esta condición, donde está que los K C sub n, el valor de f es mayor que n. En este caso, estamos hablando del n. Por tal motivo sería el integral, el valor absoluto de f sería mayor que n, ¿no? Para este conjunto. O sea, para W que está en C sub n, tendríamos que el valor absoluto de f es mayor que n. Esa condición lo escribo acá, le marco la indicadora y acá sería estricto, ¿no? Pero la integral del indicador de C sub n es la medida justamente el conjunto C sub n. Esa es la definición, ¿no? O sea, si yo tengo la integral de la indicadora de A con respecto a mu, esa es la medida de A. Nada más, eso hay que rescatarlo. Ya, con esa condición, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar que justamente que la integral de los S n, despejando de acá, que tendríamos que esto es n sobre n mayor o igual que la indicadora de los S n. Así te quedaría. Bueno, estricto si quieres, ya. Estricto. Ya. Si tengo esa relación, entonces lo que acá dice el texto es mm, cuando le integramos. Ya. Ok. Cuando lo integramos, ya tendría valor absoluto. Sí. Ay, 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 ay. De acá, pues, ¿no? De esta expresión, ¿no? De acá. O sea, tendríamos que la integral del valor absoluto con respecto a mu sobre n quiere ser la medida de los de C sub n. Ya está. Pero eso está justamente aquí. Puede ser estricto, no hay problema. Pero como las medidas son mayores o iguales que cero, al momento de aplicarle el límite a esto al final, esto lo de arriba es acotado, pero cuando esto tiende a ir más infinito, todo esto es cero. Entonces de acá podríamos hacer un paso de luz cero menor o igual que el límite cuando n tiene un infinito de la medida de los C sub n. Pero esto es menor que, bueno, que una constante, que es integral, una constante sobre n. Y si tú aplicas que n tiene más finito, de acá decimos que si n tiene más finito, ¿qué va a pasar?
Esto tiende a cero, menor o igual que cero, y esto es cero. Entonces la medida de los usu n es cero. Pero si él es cero, reemplázalo aquí. Te quería que el valor absoluto de f es mayor o igual que n por la medida de los usu n, ¿no? Pero esa medida es cero, pues, ¿no? O sea, lo que tienes al final es esto. A ver, ¿dónde está la medida de... ¿Cómo le he puesto? La medida de usu n. Ya, a ver, un segundito. Mm, A ver, hemos llegado que este integral es esto, converge a cero. Ah, ya, lo que pasa que la medida... ¿De qué lo voy a hacer? Uy, ¿qué pasó? Ya, lo que pasa que lo de la izquierda es como, ese es cero, ¿no? Entonces le aplico límite cuando n tiene más finito del cero. Ese es cero, chicos. Ahora, tomarle límite lo que está acá y límite cuando n tiene más finito de la raíz, la integral del valor absoluto de mu sobre n. Pero esto es constante sobre un número que es muy grande, ese es cero, pues, ¿no? Es por eso que si le aplico que él converge a cero, esta expresión que converge a cero, ella converge a cero, entonces ella también convergería a cero. Ya, pero tendríamos que el límite de la medida de los c sub n tienden a cero. Ya, ¿y cómo sería para el otro caso? Acá está. La medida, la integral de f con respecto a mu es mayor que n con respecto a esa expresión. Pero había otra. Alguno con c. Uy, no hay nada con c. Ya. Ya, lo que pasa aquí es que recuerden que el límite del mu de c. Ya, ¿cómo era el límite del mu de c? El c, recuerda que es la integral de conjuntos decrecientes. Entonces puedo tomar esto, lo de acá, ¿cómo sería? A ver, esto tiende a cero. ¿No? Ya, si el límite del u de s, teniendo en cuenta que es la intersección, sería el límite de cualquiera de ellos, ¿no? O sea, este es el límite de la medida de la intersección de los C sub n, ¿no? De C sub n hacia más finito. Ya, pero recuerden lo siguiente, que aquel límite, ya, ujú, ya. Estos C sub n, como son decrecientes, se convertirían en límite cuando n tiene más finito de la medida de los C sub n. Pero la medida de C sub n es cero. Entonces la medida de este u de c es cero. Pero si te das cuenta que este límite es una constante, al final sale esa constante y te queda que la medida de c también es cero. Y ahí está, muchachos. A ver, último teorema para ya terminar esta parte de integración. Teorema de convergencia dominada. Si tengo un espacio medible y f sub n y g sub n son funciones medibles que van del un sigma álgebra f al conjunto de los valerianos, que también es el conjunto formado por las preimágenes, ¿no? La ciudad. Entonces, ¿en qué consiste este teorema? Que si tengo dos funciones medibles y el valor absoluto de una de ellas es menor o igual que g la otra, entonces en casi todo punto, y además se cumple que g sub n converge a g y f sub n converge a f en casi todo punto. Mm. Además, si g sub n y g están en el uno y la integral de g sub n con respecto a mu sería la integral de g con respecto a mu. Entonces, primero, dice que hay que probar que f esté en el uno.
después el límite y más límite. Ya, por el M factor tengo esta expresión. Esto es lo que me viene del M factor. Pero como f sub n converge a f en casi todo punto, eso quiere decir que el límite inferior sería, bueno, el límite inferior de los f sub n debe converger a f, ¿no? Eso es por la propiedad. Es que lo que pasa es que acá los f sub n ya son convergentes. Ya son convergentes. Como son convergentes, tomo el límite f sub n o el límite de valor absoluto de f sub n. Lo que pasa es que acá hay una propiedad, ¿no? De acá tendríamos que decir que el valor absoluto de los f sub n convergen al valor absoluto de f. Y eso está acá. Pero ¿por qué lo escribo como límite inferior? Recuerda que si el límite existe, el inferior y el superior son iguales. O sea, esto queda aquí. Y esta parte va aquí. Y acá sería menor o igual que la media. Acá falta diferencial de mu. Ya. Pero recuerda que el valor absoluto de f sub n es menor o igual que g sub n. Acá está esa condición. Entonces, si yo quiero jugar con el valor absoluto de los f sub n, ya me olvido del valor absoluto y sería g sub n simplemente. Esto sería g sub n. ¿Cómo habíamos planteado? Ya, ya, si esto converge, también converge en el límite inferior a ese mismo valor al valor absoluto de f. Eso sí se cumple. Y ahora, si tú aplicas acá la condición que hemos planteado, la integral de f con respecto a mu es menor o igual que el límite inferior. Entonces, el límite inferior de acá, de esta parte, mágicamente vamos a darle forma, ¿ya? A ver, acá sería g sub n. Ya. Pero la integral de los G cuando aplico límite, es la integral de f, que está aquí, con respecto a mu, el cual es finito. Si él es finito, él también es finito. Entonces, f es un conjunto L1, ¿no? Esa es la definición de L1, que el integral del brazo de f sea finito. Ya. El ítem 2 que nos dice, nos dice que si el límite de la integral de los f con respecto a mu está chico, eso se va a hacer la integral de f. Y abajo una propiedad de otra forma de escribirlo. Ya. Previamente separo una función llamada h sub n, pero acá es n minúscula, se han confundido. Bueno, lo borro mejor, ¿ya? Esto sería h sub n, que lo defino como f más g sub n. Y gamma sub n, porque son dos, sería f sub n menos G sub n menos F sub n. Ya está. Ya. Notamos lo siguiente. ¿O qué sabemos? La condición que sabemos que la integral de f, no, bueno, la integral de los f sub n valor absoluto es menor o igual que g de n. Ya. Podemos hacer algo bien simpático. Ya. A ver, para acabar esta parte. De los h sub n que estoy planteando, hay que darle forma nada más. A ver, ¿qué forma sería? Mm, ya. Las dos funciones van a ser no negativas, tanto el h suene como el gamma suene. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos los cálculos acá, a ver, ¿cómo sería? Ya, ya. Lo que pasa es que aquí hay que hacer desigualdades. Dice, sabemos que el producto de fusiones son menor o igual que G suena en casi todo punto. Pero el producto de los fusiones son el máximo de los F suena como menos F. O sea, el local producto de F suene debe ser mayor o igual que F suene, pero menor igual que G suene por el mismo problema. Pero si acá jugamos un poquito porque te piden gamma suene.
De acá, mira, despeja. Te quedaría acá cero. Acá sería G sub n menos F sub n, ¿no? Pasando a restar. Pero G sub n menos F sub n que es igual. G sub n menos F sub n en valor absoluto, esa parte es el gamma, ¿no? Esto es el gamma. Eso está aquí. Bueno, por ahí estaba. Por ahí debe estar. Ya, entonces estamos definiendo que el gamma suena es G suena menos F suena. Ahí está esto. Ya, entonces el gamma suene es G suena menos F suena. Eso está aquí. Lo mismo para el otro. Sería G suene más F suene. Y esto es H suene. Entonces el integral del valor absoluto de H suene es la integral de F más G. Y lo separo y aplico desigual triangular. Como ambos son finitos, él también es finito. O sea, con lo que acabo de decir aquí, H1 pertenece a L1. Con omega, con sigma álgebra y con una medida para cortar. Hago lo mismo para la otra función, porque acá hemos hecho para la función H1, ¿no? Que muy de fondo pareció la función Garmit, eso. Y acá sería el límite inferior de los H suene. Pero el H suene se escribe como F más G suene. Y como ambos son no negativos, lo puedo separar, tendríamos esta integral. Pero este límite inferior me parece que es lo mismo que el límite superior bajo en casi todo punto. Le aplico límite y esto quedaría F más G nada más. Y límite inferior de H sub n. Pero por otro lado, la integral de F más G con respecto a mu sería menor o igual que el límite inferior de los F sub n más G. Ese es por propiedad, ¿no? Y acá hago lo mismo. ¿Cómo sería? Ya, la integral de G menos F con respecto a esa medida lo puedo separar y cada término sería de esta forma. El con él. Y acá con el menos esa integral sale el límite superior de los F sub n. Entonces, límite superior de la integral menor o igual que la integral de f con respecto a mu y menor o igual que el ínfimo de la integral de los f sub n. Ya. Entonces, con eso, ¿qué tendríamos que decir? Porque lo que quiero probar acá en el ítem 2, ya, pues hay que probar que f es L1. Ya, con toda la cuenta que está aquí, hace lo mismo para f menos f sub n en valor absoluto. Ya. Ya, si defines esa forma, el valor absoluto de los f en sombrerito sería el valor absoluto de f menos g. Y por desigualdad triangular tengo esta relación. Pero el valor absoluto de f y el valor absoluto de f son finitos. O sea que esto es finito y ya tendríamos esta relación. Ya está. Y hago el mismo procedimiento, ¿no? Lo mismo que hemos hecho para h, lo hago para g. Al final llego del ítem 2 f sub n y f sub g sub n sombrerito sería cero, ¿no? Bajo esta condición. Y el límite de esta parte sería también cero. Ahí está. Esas dos propiedades son los dos últimos casos que nos faltaban, que estaba plasmado aquí. 2 y 3. La integral de los f sub n y la integral de f sub n menos f en valor absoluto. Ya. Muy bien. A ver, para terminar, vamos a hablar del teorema, las aplicaciones del teorema de convergencia dominada. Este es el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Si ¿qué encuentro? Acá que hay una función, una asociación de funciones en valor absoluto es menor o igual que un g, que la domina, ¿no? A esa asociación, que es casi todo punto. Y la integral de g es integrable, ¿no? O sea, disculpen, o sea que g, la integral de g con respecto a mu es finito. Ya.
Si hubiera salido valor absoluto de G, tendríamos que decir que G es integrable, ¿no? Pero así como está, no puedo asegurar nada. Y los F sone convergen a F en casi todo punto U. Entonces, primer ítem, F debe estar en L1. Ya. Ese es por el teorema de convergencia dominada sin Lebesgue, o sea, el caso general. Pero voy a considerar que los G sone sean G, una constante. Entonces tendríamos límite de los G sone que tienen a G. Y aplicando teorema de convergencia dominada se concluye que esta parte, ¿no? Lo que quería. Sería el primer caso, a ver, con el G, y lo que quiero poner es que el límite, cuando n tiene más cinto, de la integral de f sone menos f. Acabo de verlo ese f menos f en valor absoluto. No, no me quedo. Ya, bueno. Si G suena contiende a G, o sea, es su... Ah, ya. No, estoy hablando, estoy con sueño. Ya, lo que pasa es lo siguiente, que este es un caso particular del caso más general. El caso general que te dice, si tengo dos funciones medibles y G sone y F sone convergen a G y a F respectivamente, y los G sone y G también están en L1 y cumplen una condición de límite. Entonces, lo que tú haces para este caso es que la función G, que es un G suena, es una constante. Y acá es lo que dice la cuentita, que para aplicar el teorema de convergencia hay que considerar que lo G sune es igual a G nada más. Y esto cumple para todo número natural. Ya. Entonces, eso implicaría que el límite de los G sune, como es constante, converge a ese mismo valor. Y aplicando el teorema de la convergencia dominada se concluye, porque son las mismas conclusiones. Ahora sería el teorema de convergencia acotada. Si tengo que la medida de L es finita, existe una constante mayor que cero tal que el valor absoluto de f sone es menor o igual que esa constante en casi todo punto. Y f sone converge a f en casi todo punto mu. Entonces, ¿qué nos dice? Que la integral de f sone con respecto a mu, acá hay un error de tipeo. Respecto a mu, ya. Un segundito que acá también. Aquí, ¿no? Ya. Ya, tendría que la medida del espacio es finita y existe una constante mayor que cero hasta que lo está acotando, ¿no? O sea, si le está acotando muy en el fondo es el teorema de convergencia eh, dominada, ¿no? Quiere decir que para cualquier número natural el G es constante. Entonces, como G es constante, es medible. Pero también tengo otro dato más, que los G suene tienen a G. Ya, eso quiere decir que los G suene tienen a G. Y era de esperar porque el G suene, a ver, G suene tiene a G. Claro, esas son las condiciones del teorema de convergencia dominada, ¿no? Ahí está, toda esa condición. Ya, pues, y por el teorema de convergencia dominada se concluye. Es un caso particular, es tomar del caso general que G suene es K. Ya salió ya.